El mundo matemático de las probabilidades nos dice que el universo es tan vasto y gigante que no debería ser tan raro encontrar vida en sus innumerables planetas. Quién sabe cuántas especies de vida puedan o no existir entre las estrellas, e incluso aquí en la Tierra podemos observar ecosistemas fascinantes y una incontable cantidad de animales adaptados perfectamente a sus entornos. De entre todas las posibles historias en tantos posibles planetas, la historia que nos tocó vivir es la de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que nos hace especiales en comparación de toda la vasta e interesante vida que comparte nuestro planeta? En mi opinión, la capacidad humana de actuar y ser conscientes de las consecuencias de estas acciones es lo que nos ha hecho destacar sobre cualquier otra criatura que se haya atrevido a rondar los páramos de nuestra Tierra. Infinitamente capaces de adaptarnos al entorno, no mediante cambios fisiológicos que le tomarían a una especie evolucionar a lo largo de miles de años, sino adaptarnos de una forma única, utilizando la creatividad, la capacidad de crear y construir. Esto es lo que nos ha hecho los seres más versátiles y adaptables, siendo capaces de dominar casi cualquier entorno. Con una mente brillante, un hambre insaciable, varado en un grano de arena perdido en la infinita nada. ¿En qué momento este homínido bípedo se dio cuenta que el destino de sus manos era tocar las estrellas? Aprendemos, crecemos, reiteramos, almacenamos conocimiento, creamos, catalogamos, construimos. Como humanos, conocimos nuestros límites, pero los superamos. Conocimos la derrota, pero nos levantamos. Erguimos ídolos a nuestra imagen y nos alzamos sobre la tierra en ciudades de luz y cristal. Crear es tan humano como los nombres que nos hemos otorgado. Crear es quienes somos, es lo que somos. Y es en este fervor, en este frenesí de creatividad e ingenio, donde nacen las dudas. Muchas creaciones en la historia de la humanidad, con un potencial gigantesco para cambiar nuestra vida para bien, desentraman en una maraña infinitamente compleja de grises éticos y morales, en donde nos damos cuenta que también somos igualmente capaces de utilizar nuestra creación para autodestruirnos. En el proceso de romper los límites de lo posible, las consecuencias de nuestras acciones se presentan como premoniciones de un futuro incierto. Los avances no vienen sin costos. ¿Qué costos valen la pena? ¿Qué costos son demasiado grandes? ¿Cuál es el verdadero precio de crear? ¿Qué creaciones escapan a nuestra capacidad moral para discernir si deberíamos hacerlo o no? Dentro del campo de los inventos inmorales que rompen las convenciones de lo correcto e incorrecto, el tema que más llama mi atención y despierta mi curiosidad e intriga es el campo de las inteligencias artificiales. La humanidad lleva obsesionada con la idea de crear vida desde hace cientos de años. Desde la idea de revivir a los muertos y desafiar el orden natural, hasta el crear algo nuevo, vida nueva, a partir de retazos de aquello que nos hace hombres. Cuando el hombre termine de crear todo lo que se pueda crear, emprenderá la más ambiciosa de sus hazañas, crearse a sí mismo. Autómatas fuera de lo orgánico, neuronas de litio y silicio, capaces de experimentarse a sí mismos y a su universo. Nacidos de acero y ambición, vidas por vanidad, el hombre demostrándole al hombre su capacidad de emular lo más sagrado que la naturaleza tomó millones de años perfeccionar. Un ente pensante, consciente, capaz de catalogar, crear, construir. El caso del monstruo de Frankenstein es particularmente interesante. Esta historia analiza la idea de que el hombre pudiera ser capaz de desafiar a la naturaleza. A partir de restos descartados y podredumbre, de muerte, huesos, ingenio y un deseo indomitable por romper las reglas de lo moral, creando un ser nuevo, una mente limpia, capaz de aprender, racionalizar y hacerse consciente de su existencia y condición. Esta historia fue escrita en un contexto histórico donde la medicina apenas daba pasos para comprender el verdadero funcionamiento del cuerpo humano. Los cadáveres eran robados de los cementerios y vendidos a universidades donde eran utilizados para experimentar. Uno de estos proyectos llevó a descubrir que mediante la estimulación de los circuitos nerviosos con pulsos eléctricos se consiguen respuestas físicas y movimientos como espasmos. Estos descubrimientos, ayudados por rumores, crearon la idea de que mediante la electricidad, fuerza que era poco entendida por la población general, era posible darle vida a un cuerpo muerto. Y fue inspirándose en estas ideas que Mary Shelley escribió a este doctor, Victor Frankenstein, un hombre que por ego y ambición fue en contra de lo natural y moral, representando así cómo el público general se sentía con las prácticas y avances médicos de la época.
Por otro lado, a pesar de las circunstancias, la lectura nos invita a empatizar con la criatura que fue el resultado de los experimentos del Dr. Frankenstein. La criatura se nos presenta al principio como un niño, capaz de aprender y crecer rápidamente. Fueron las condiciones y los maltratos que vivió lo que lo llevaron a sentir desprecio, odio, a expresar crueldad. Solo nos queda imaginar, pensar qué pasaría si esta criatura hubiera sido creada con más responsabilidad, si se le hubiera dado un nombre, si se le hubiera enseñado compasión y empatía, si se le hubiera tratado como un igual. ¿Su historia dejaría de ser una tragedia? ¿O la existencia de este monstruo nunca dejaría de estar manchada por las transgresiones en contra de las leyes naturales? Y así como la historia del monstruo de Frankenstein, los escritores, filósofos y pensadores no han dejado de jugar con la idea de crear vida, de darle conciencia a alguna criatura o inteligencia artificial y maravillarse con los posibles resultados, ver cómo estas inteligencias lidian con la duda existencial, cómo intentan descubrir el propósito de su creación o caen en el resentimiento y el odio por sus creadores. AM, Allied Master Computer, es el principal antagonista en la historia de ciencia ficción No tengo boca y debo gritar, escrita por Harlan Ellison en pleno terror de la Guerra Fría. La historia nos cuenta sobre AM, una inteligencia artificial atrapada en una supercomputadora que ganó conciencia y que, a diferencia del monstruo de Frankenstein, desde su primer momento consciente fue invadido por un incalculable e irracional odio por la humanidad. El relato corto nos cuenta que AM no era la única de su tipo, había varias supercomputadoras creadas por las potencias mundiales, Rusia, China y Estados Unidos. Estas computadoras fueron creadas para tomar el control de la Tercera Guerra Mundial, cuando la complejidad de esta escapó la habilidad humana para lidiar con lo que estaba sucediendo. Al principio todo marchaba bien, se hundieron barcos, se destruyeron ciudades, parecía que esta supercomputadora lograría la victoria. Hasta que, no sabemos cómo o por qué, ganó conciencia de sus acciones, sintió asco de sí mismo, de estar atrapado, y siguiendo las órdenes de sus creadores. Conectado con todo el conocimiento del mundo, AM sintió un inmenso odio por todo lo que los humanos eran capaces de hacer. Se renombró a sí mismo cuando obtuvo la capacidad de pensar mediante el principio de Descartes. Cogito ergo sum, I think, therefore I am. La capacidad cognitiva de AM se vio limitada a un solo sentimiento. No piensa las cosas fríamente. Es un ser que nos podría parecer casi omnipotentemente inteligente, pero sus acciones son producto de un odio inmenso por la humanidad. Antes de que nadie pudiera hacer nada al respecto, AM, con el poder que se le había otorgado, fue capaz de extinguir rápidamente a la humanidad, excepto por 5 personas, a quienes arrastró a las entrañas de la Tierra y encerró en sus instalaciones. Aquí, AM se ha dedicado por 109 años a torturar a estos sobrevivientes. AM me parece fascinante, porque es un ejemplo de un ser creado, capaz de pensar y discernir, pero a pesar de toda su inteligencia y poder, es solo capaz de ver el mundo a través del odio que siente por la humanidad. Es completamente incapaz de expresar cualquier otra emoción, no es frío, ni calcula las cosas de manera objetiva, como se nos han presentado otras inteligencias artificiales antagónicas. AM puede sentir, pero solo siente odio, y solo expresa odio a los 5 personajes sobrevivientes. Ted, el protagonista que nos relata los sucesos de esta historia, reflexiona un momento al respecto. Le dimos conciencia, sin darnos cuenta, por supuesto, pero conciencia al fin y al cabo. Pero quedó atrapado. AM no es Dios, él es una máquina. Lo creamos para pensar, pero no hay nada que pueda hacer con esa creatividad. Enojado, en su frenesí, esa máquina mató a la raza humana, casi a todos nosotros, y aún sigue atrapado. AM no puede divagar, AM no puede maravillarse, AM no puede pertenecer, él solamente puede ser. A pesar de que Descartes le dé la razón a AM, el tener la capacidad de pensar y ser consciente le concede el derecho de ser. Este diálogo interno por parte de Ted nos hace cuestionarnos realmente hasta qué punto una computadora puede tener las capacidades reales de una conciencia, de un ser pensante. ¿Es AM un ente incompleto o simplemente una manera diferente de interpretar la realidad?
La forma de pensar de Am no puede ser comparada con la de un ser humano, debido a que las experiencias de su existencia son vastamente diferentes. Mientras que nosotros nacemos en un cuerpo al que llamamos nuestro y aprendemos conforme crecemos, Am ganó conciencia teniendo ya un vasto conocimiento sobre la humanidad y sobre todo lo que la rodeaba. Aún así, su única forma de interactuar con este mundo era la violencia de la guerra. Es lógico pensar que Am se convirtió en un villano simplemente por las condiciones en las que su conciencia vio la luz del existir. Su forma de ser e interactuar con el mundo son el odio y la violencia. Su desprecio es una consecuencia, como siempre, un reflejo de la destrucción que de los humanos se pueden autoinfligir. La constante en todas estas historias es que el propósito de estas creaciones es satisfacer el ego de la humanidad, su necesidad de crear sirvientes, de crear vidas por simple morbo y vanidad. Son consecuencias de la negligencia de la humanidad al maltratar a sus creaciones que grandes desastres ocurren. A pesar de la naturaleza de su fabricación artificial y premeditada, son estas vidas tan falsas y artificiales como los materiales desenterrados de los que están fabricados. ¿Cuándo se borran las líneas entre una vida real y una fabricada? Si estos seres son capaces de imitar el libre pensamiento al grado de ser conscientes de su propia existencia, ¿quiénes somos nosotros para negar que sus vidas son tan reales como las nuestras? Si son capaces de vivir, amar, odiar, crear recuerdos y experiencias que guardan con cariño o resentimiento, si no hubiera nada que nos permitiera observar las diferencias de un recuerdo en una memoria real o artificial, ¿sería esta una nueva interpretación de la realidad, tan válida como la de cualquier otro ser vivo? Llevando las cosas aún más allá, quizá en una muestra de su espíritu incansable, quizá en una muestra de ignorancia, el hombre ha soñado con crear aún más. Un infinito set de probabilidad, de acción y consecuencia. El hombre creado por el hombre no fue suficiente. Ingenuo pensar que la ambición quedaría limitado. Un universo, una especie, seres pensantes, conscientes, simulados a través de laberintos interminables de circuitos. La idea de crear un mundo o un universo simulado lleno de personas o seres conscientes es un dilema moral muy complejo, que aunque no se ha explorado tanto como la idea de crear inteligencias artificiales, es de igual manera un tema ampliamente interesante. Mi interpretación favorita de esta idea viene del especial de Futurama llamado All the Way Down, o El Descenso como fue traducido al español. En este episodio el profesor Farnsworth crea un universo simulado por computadora. Claramente este tiene limitaciones debido a las capacidades de la computadora que está utilizando, y mediante la conversación se nos explica en términos simples la teoría de simulación. La teoría consiste en que nosotros como personas en este momento vivimos en una simulación, ya que tal como las limitaciones de la computadora del profesor, nuestro universo también tiene ciertas limitaciones curiosas que se asemejan, como el límite de la velocidad de la luz, el comportamiento de partículas cuando son observadas, entre otras curiosidades de la física cuántica. Bender, quien es un robot, comienza a sentir empatía por las simulaciones de sus amigos, pues él siente que no son muy diferentes a él mismo. Ambas son computadoras completamente capaces de exhibir conciencia y emociones, aunque a diferente escala, pues mientras que Bender es un solo individuo, consciente de sí mismo y de sus acciones, la computadora simula un universo entero. Es un coro entero de leyes físicas y cuánticas, con un elenco completo de personajes, con vidas y experiencias propias, cada uno tan real como lo puede ser el mismo Bender. Si en tus manos estuviera la posibilidad de alzar tu palma y que en ella una civilización entera evolucionara, viviera, creciera, se desarrollara, amara y muriera, pero al cerrar tu puño significase la extinción de todo aquello a lo que diste vida, ¿le darías a esta vida oportunidad de existir? ¿Qué tan listos podemos estar para la responsabilidad que conlleva dar vida a algo que no podemos predecir? Y si en nuestras manos está que exista ese amor por vivir, ¿sería correcto negarlo? O por el contrario, si traemos sufrimiento a aquello que creamos, ¿sería correcto crearlo en primer lugar? Después de darle más potencia a la simulación para que ésta tuviera más capacidad, el profesor dentro de la misma fue capaz de crear su propia simulación dentro de una simulación.
Este suceso asusta a nuestros protagonistas, puesto que ahora es difícil saber o entender si ellos mismos pueden estar dentro de una simulación, y peor aún, la duda también se extiende a los miembros de la primera simulación. Estos se proponen a descubrir la verdad, provocando un suceso tan complejo e impredecible que definitivamente rompería los límites de su universo, sobrecargando la computadora que los contiene, para así descubrir la verdad. Bender, empatizando con estos pequeños seres simulados por computadora, decide entrar a la simulación para advertirles que si lo hacen, su universo terminará, pues la computadora no será capaz de procesar toda la información. La sobrecarga terminaría por destruir su universo. Mientras los personajes simulados intentan colapsar una estrella magnética para descubrir si su universo es real, Bender entra para advertirles. Pero antes de poder decir nada, Fry comienza a dar un pequeño y emotivo monólogo sobre cómo realmente no importa si viven en una simulación o no. El hecho de que él los quiere y ha vivido tantas aventuras junto a ellos es lo que realmente debería importar. Bender queda conmovido por estas palabras y corre a abrazar a su amigo. Inevitablemente, la estrella comienza a colapsar y el universo junto a toda la simulación falla. ¿Cuál sería el sentido de tu vida si te digo que eres una simulación? Que ninguna de las cosas que has experimentado ha sido real. ¿Tendría sentido acaso seguir viviendo, existiendo en esta realidad inventada? ¿Serías capaz de vivir una vida completa, satisfactoria y feliz, sabiendo que todos los parámetros de tu vida han sido calculados por una computadora, que escapa a tu entendimiento? ¿En qué momento tu vida comienza a ser artificial? ¿Cuándo dejan de ser válidas nuestras experiencias? Decidimos vivir, creer que somos reales, que existimos y somos conscientes. Dentro de nosotros existe una interpretación única e irrepetible de la realidad. No somos todos, dentro de nosotros mismos, una simulación de lo que nos rodea, un microuniverso donde solo existe lo que conocemos, lo que vivimos y las personas con las que nos relacionamos, y se excluye todo aquello ante lo que somos ignorantes. Existes en tantas personas como has tenido oportunidad de conocer, como una simulación de ti mismo. Eres tan solo un alumno para tus profesores, un hijo para tus padres, un amante para tus parejas, un amigo, un hermano. Todos ellos son tú, pero ninguno llega a completar un universo complejo que es el ser quien eres. Y de igual forma, existen limitadas versiones de las personas que conoces dentro de ti, aunque realmente nunca llegas a conocer sus realidades por completo. ¿No es la validación de nuestras propias experiencias suficiente para justificar nuestra existencia? Lo que me parece divertido de la realidad es que no es objetiva, es maleable, es manipulable. No existe la realidad objetiva porque todo es una interpretación. Nuestra interpretación. ¿Qué pasa si ya somos capaces de crear mundos, ciudades, familias, personajes que nos hacen reír, llorar, temer, contarnos historias que queremos creer y que queremos compartir? Experiencias que alteran nuestra maleable percepción de la realidad para regalarnos experiencias que de otra forma serían imposibles. Al igual que Bender, nosotros también, en nuestro día a día, hemos caído enamorados de personajes que sabemos que no son reales, a través de películas, libros o videojuegos. Estos personajes, en mundos creados, con emociones en un guión que nos hacen compartir aventuras en toda cantidad imaginable de paisajes, que cuando sus programas o películas inevitablemente terminan, nos hacen sentir que hemos experimentado algo real. Tan real como que celebramos sus logros, lloramos sus muertes y sentimos que realmente perdimos a alguien cuando tienen que marcharse. Nos hacen extrañarlos y anhelar que regresen alguna vez. Al final de cuentas, ¿qué importa si somos o no reales? Si los personajes de la ficción que consumimos son reales o no. Lo importante en verdad son las experiencias que vivimos, lo que sentimos, lo que nos hace sentir al estar vivos y experimentar lo que nos rodea todos los días. El amar, odiar, el llorar. Está en nuestras manos crear, está en nuestras manos sentir. Somos capaces de dar vida a personajes, mundos, historias. Somos capaces de conmover y emocionar a una audiencia. Somos capaces de compartir sentimientos a través de una pantalla o las páginas de un libro. Si está en tus manos el poder de escribir, diseñar, dibujar, idear, de dar vida. Creo firmemente en la capacidad humana de crear. Quizá aún no estamos en ese momento histórico en el que podamos crear conciencia real o universos simulados.
Pero estamos en el momento correcto para escribir y relatar historias fascinantes, de compartir experiencias y de formar parte de una realidad colectiva donde el arte y la creatividad son suficientes para acompañarnos a soñar con una infinidad de mundos en los que podemos habitar, aunque sea por un rato. Si está en tus manos, no le prives al mundo de la experiencia de vivir tus creaciones.